El invierno de 1918 caía sobre Morelos como una maldición bíblica. Los vientos helados arrastraban el humo de los pueblos quemados mientras las tropas federales continuaban su campaña de exterminio contra todo lo que oliera a zapatismo. En esas tierras áridas, donde cada piedra había sido regada con sangre de revolucionarios, el general Pablo González había enviado a su perro más feroz, el mayor Jesús Guajardo. Un militar sin escrúpulos que había convertido la persecución de zapatistas en una obsesión personal. Guajardo era la clase de hombre que mata por placer y tortura por diversión. De estatura mediana pero complexión corpulenta, siempre vestía un uniforme militar impecable que contrastaba grotescamente con la barbarie de sus métodos. Sus ojos pequeños y hundidos brillaban con una crueldad que hacía temblar hasta sus propios soldados. Llevaba más de 6 meses acorralando a las fuerzas zapatistas, no para capturarlas, sino para aniquilarlas de la manera más sádica posible. El cuartel federal de Cuautla se había transformado en una cámara de tortura donde Guajardo interrogaba personalmente a cada prisionero zapatista. Los gritos que salían de esos muros de adobe endurecían el corazón hasta del más valiente, mientras que las familias de los detenidos rezaban para que sus seres queridos murieran rápido y no sufrieran más humillaciones. Pero lo que más enfurecía a Emiliano Zapata era que Guajardo había jurado públicamente que no pararía hasta tener la cabeza del caudillo del sur clavada en una pica frente al Palacio Nacional. El mayor federal había mandado imprimir volantes por toda la región ofreciendo 1,000 pesos oro por información que llevara a la captura de cualquier miembro de la familia Zapata. Era una provocación directa que iba contra todos los códigos de honor de la guerra. Los espías zapatistas que se infiltraban en los pueblos controlados por federales traían noticias cada vez más perturbadoras. Guajardo no se conformaba con perseguir soldados revolucionarios, había comenzado a ejecutar sistemáticamente a cualquier persona que hubiera mostrado simpatía por la causa zapatista. Ancianos, mujeres, incluso niños, todos eran sospechosos en la mente retorcida del mayor federal. Una madrugada de febrero, cuando la escarcha cubría los magueyes como cristales de sal, llegó al escondite zapatista en las cuevas de Tepoztlán un mensajero que traía noticias que cambiarían para siempre el curso de esa guerra personal. Era Teodoro, uno de los exploradores más confiables de Zapata, quien había cabalgado toda la noche para llegar con información urgente. «Mi general», murmuró Teodoro con la voz quebrada por el cansancio y algo más profundo, algo que Zapata reconoció inmediatamente como terror. «Capturaron a don Eufemio en Yautepec. Guajardo lo tiene en el cuartel». El mundo se detuvo para Emiliano en ese momento. Eufemio, su hermano del alma, su compañero desde los primeros días cuando decidieron alzarse contra las injusticias del porfiriato, había caído en manos del enemigo más despiadado que habían enfrentado. Los zapatistas que rodeaban a su jefe vieron cómo la sangre se le helaba en las venas, cómo sus manos temblaban ligeramente antes de cerrarse en puños de acero. «¿Cómo pasó?», preguntó Zapata con una voz tan controlada que resultaba más aterradora que cualquier grito. Teodoro tragó saliva antes de continuar con el relato que sabía que encendería la furia más terrible que había visto en su caudillo. Don Eufemio iba con solo 5 hombres hacia Yautepec para encontrarse con los compadres que le iban a entregar rifles nuevos. «Pero alguien los vendió, mi general». Alguien le dijo a Guajardo exactamente por dónde iban a pasar y a qué hora. Los estaban esperando con más de 50 federales. El puño de Zapata se estrelló contra la mesa de madera con tal fuerza que la partió por la mitad. Sus ojos se transformaron en 2 brasas que prometían que el infierno mismo se desataría sobre quien hubiera tocado a su hermano. Los hombres que lo rodeaban conocían esa mirada, era la misma que tenía cuando decidía que alguien tenía que morir. Los detalles de la captura fueron llegando como dagas al corazón de la causa revolucionaria. Teodoro, temblando pero decidido a que su jefe conociera toda la verdad, continuó narrando lo que había presenciado desde su escondite en las rocas que rodeaban el camino a Yautepec. Los federales los estaban esperando en una emboscada perfecta, mi general. Don Eufemio se dio cuenta de la trampa pero ya era muy tarde. Luchó como un león, como un verdadero Zapata, pero eran demasiados.
Vi como 5 balas lo tiraron del caballo y aún así siguió disparando desde el suelo. Emiliano cerró los ojos por un momento, imaginando a su hermano mayor luchando hasta el último aliento, manteniendo el honor de la familia aún en las circunstancias más desesperadas. Pero cuando los abrió nuevamente, la frialdad de su mirada helaba la sangre de todos los presentes. ¿Y después qué pasó?, preguntó con una voz que sonaba como el viento de la muerte. Teodoro se secó el sudor de la frente antes de continuar con la parte más dolorosa del relato. Guajardo llegó personalmente cuando ya tenían herido a don Eufemio. Ese hijo de mala madre se puso a reírse cuando lo vio en el suelo sangrando. Le dijo que por fin tenía a un Zapata famoso en sus manos y que lo iba a hacer sufrir hasta que le dijera dónde se escondía usted. La respiración de Zapata se volvió pesada, controlada, como la de un jaguar antes de saltar sobre su presa. Sus hombres sabían que estaban presenciando el momento en que su jefe decidía que alguien tenía que pagar con sangre, pero esta vez era diferente. Esta vez era familia. Los subieron a un carro como si fuera un costal de maíz, continuó Teodoro. Don Eufemio estaba consciente pero muy mal herido. Le gritó a Guajardo que ningún Zapata le daría información a un perro del gobierno, que podía torturarlo todo lo que quisiera pero que nunca se arrodillaría ante él. Un murmullo de respeto recorrió el grupo de zapatistas. Conocían a Eufemio, sabían que era capaz de morir antes que traicionar a su hermano o a la causa. Pero también sabían que Guajardo era capaz de torturas que harían que la muerte pareciera una bendición. ¿En dónde lo tienen?, preguntó Zapata mientras se ponía de pie lentamente. Su voz había adquirido un tono que sus hombres solo habían escuchado antes de las batallas más sangrientas. En el cuartel de Cuautla, mi general. Guajardo mandó decir por todo el pueblo que va a hacer un ejemplo público con don Eufemio mañana al mediodía. Dice que quiere que todos vean lo que les pasa a los bandidos zapatistas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con machete. Zapata caminó lentamente hasta donde tenía colgadas sus pistolas y se las ajustó al cinturón con movimientos deliberados. Cuando se volteó hacia sus hombres, su rostro mostraba una determinación que trascendía cualquier consideración militar o estratégica. Si te está gustando esta historia y querés conocer más secretos de la Revolución Mexicana, suscríbete al canal que cada semana te traemos relatos que te van a poner los pelos de punta. Muchachos, comenzó Zapata con una voz que resonó entre las paredes de roca como un juramento sagrado. Ese cabrón de Guajardo cometió el error más grande de su pinche vida. Tocó a un Zapata, y por eso va a pagar con cada gota de sangre que tenga en las venas. Los guerrilleros zapatistas que lo rodeaban sintieron como un escalofrío les recorría la espalda. Conocían a su jefe, sabían que cuando hablaba con esa voz no había fuerza en el mundo que lo pudiera detener. Pero esta vez era diferente, esta vez estaban viendo al hermano vengando al hermano, al hombre defendiendo a su familia. ¿Cuál es el plan, mi general?, preguntó Genovevo de la O, el más veterano de los comandantes zapatistas. Zapata extendió un mapa sobre los restos de la mesa que había partido con su puño y comenzó a trazar líneas con el dedo. Vamos a llegar a Cuautla antes del amanecer, explicó mientras señalaba diferentes puntos en el mapa. Guajardo está tan seguro de sí mismo que tiene pocos guardias en el cuartel. Piensa que ningún zapatista se atrevería a atacar en pleno territorio federal. Se va a dar cuenta de lo equivocado que está. El plan que Zapata diseñó esa noche era audaz hasta la locura, pero brillante en su simplicidad. Un grupo pequeño de sus mejores hombres se infiltraría en Cuautla antes del amanecer, aprovechando que conocían cada callejón y cada escondite del pueblo. Mientras tanto, el grueso de las fuerzas zapatistas se posicionaría en las afueras, listos para atacar en caso de que las cosas se pusieran feas. Pero esto no es solo un rescate, aclaró Zapata mientras ajustaba su sombrero charro sobre la cabeza. Voy a capturar vivo a ese hijo de perra de Guajardo. Quiero que sienta en carne propia el miedo que ha estado sembrando. Quiero verlo rogar antes de mandarlo al infierno. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Los zapatistas revisaron sus armas, afilaron sus machetes y se ennegrecieron las caras con carbón para mezclarse con las sombras de la noche.
Pero lo que más impresionó a todos fue ver a su jefe preparándose para una misión que sabían que trascendía lo militar. Zapata se puso su traje negro de domingo, se aseguró de que sus pistolas estuvieran completamente cargadas y tomó el machete que había pertenecido a su padre. No iba solo como general de una revolución, iba como hermano a vengar una ofensa que no podía quedar impune. La caravana zapatista salió de las cuevas de Tepoztlán en completo silencio cuando aún faltaban horas para el amanecer. 40 hombres montados en los mejores caballos que tenían, armados hasta los dientes y con el corazón lleno de una rabia que había ido creciendo durante meses de persecución. El pueblo de Cuautla dormía bajo la protección falsa que les daba la presencia federal. Las familias campesinas que habían sobrevivido a las purgas de Guajardo se escondían en sus jacales, rogando que el amanecer no trajera nuevas desgracias. Nadie imaginaba que esa noche la justicia revolucionaria llegaría montada en caballos fantasma. Zapata y sus hombres más confiables se deslizaron por las calles empedradas como sombras mortales. Conocían cada rincón de Cuautla, habían nacido y crecido en esas tierras que ahora estaban manchadas con la sangre de sus compañeros. Los centinelas federales que cuidaban las esquinas principales nunca supieron lo que los golpeó. El cuartel federal era una construcción colonial de gruesos muros de adobe que había servido como convento en tiempos del virreinato. Irónicamente, un lugar que había estado dedicado a la oración ahora servía como centro de tortura y muerte. Los gritos que salían de sus celdas habían reemplazado a los cánticos religiosos. «Ahí está el cabrón», murmuró Teodoro señalando una ventana iluminada en el segundo piso. «Esa es la oficina de Guajardo. Siempre se queda despierto hasta muy tarde revisando sus listas de personas por ejecutar». Zapata sintió como la sangre le hervía en las venas al imaginar a ese desgraciado planificando la muerte de más campesinos inocentes mientras su hermano agonizaba en las celdas de abajo. La injusticia de la situación encendió en él una furia que no había sentido nunca antes. Los zapatistas habían perfeccionado el arte de la guerra silenciosa durante años de lucha guerrillera. Se movían como fantasmas entre las sombras, eliminando centinelas con la precisión de cazadores experimentados. En menos de 15 minutos habían tomado control del perímetro exterior del cuartel sin disparar un solo tiro. «Tú te encargas de la puerta principal», le susurró Zapata a Genovevo de la O. «Yo voy directo por Guajardo. Cuando escuches 3 silbidos, entras con todo. Si algo sale mal, me da igual quemar el cuartel completo con tal de que ese cabrón pague». La entrada al cuartel fue más fácil de lo que habían esperado. Los federales confiaban tanto en su control del territorio que las medidas de seguridad eran mínimas. Zapata se deslizó por los pasillos de piedra siguiendo el sonido de gemidos que venían de las celdas subterráneas, donde sabía que tenían prisionero a su hermano. Lo que encontró en esas celdas endureció su corazón para lo que tenía que hacer. Eufemio estaba encadenado a la pared, con la cara hinchada por los golpes y la ropa desgarrada. Pero cuando vio a su hermano menor aparecer entre las sombras, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Emiliano», murmuró Eufemio con la voz ronca. «Sabía que vendrías, hermano. Sabía que no me ibas a dejar morir como un perro en este agujero». «Nadie toca a un Zapata sin pagar las consecuencias», respondió Emiliano mientras cortaba las cadenas con su machete. «¿Puedes caminar?» «Puedo hacer lo que sea necesario», respondió Eufemio incorporándose con dificultad pero con la dignidad intacta. «Pero ese hijo de perra de Guajardo está arriba en su oficina. Se la ha pasado toda la noche planeando cómo va a torturarme mañana frente al pueblo». Los ojos de Zapata brillaron con una luz que su hermano reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había tenido cuando decidió levantarse en armas por primera vez, pero ahora intensificada por la sed de venganza personal. «Pues va a tener la oportunidad de conocer de primera mano lo que se siente ser torturado», murmuró Zapata mientras ayudaba a su hermano a salir de la celda. «Vamos arriba. Es hora de que Guajardo conozca a los famosos hermanos Zapata». La oficina del mayor Guajardo estaba en el segundo piso del cuartel, una habitación espaciosa decorada con los trofeos de sus campañas anteriores.
En las paredes colgaban sombreros charros ensangrentados que había arrancado de las cabezas de zapatistas ejecutados, como macabros recordatorios de su eficiencia asesina. Guajardo estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, revisando una lista de nombres con una copa de brandy en la mano. Su uniforme seguía impecable a pesar de la hora, y en su rostro se dibujaba una sonrisa sádica mientras planeaba los tormentos que le aplicaría a Eufemio Zapata al día siguiente. El sonido de pasos en el pasillo lo hizo levantar la cabeza, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su oficina se abrió de par en par. Lo que vio lo paralizó completamente. Emiliano Zapata, el hombre más buscado de México, estaba parado en el umbral de su oficina con su hermano recién liberado a su lado. «¿Jesús Guajardo?», preguntó Emiliano con una voz tan fría que helaba la sangre. El mayor federal trató de alcanzar su pistola, pero la voz del caudillo lo detuvo en seco. «Si haces un solo movimiento más, te corto la cabeza de un machetazo». Guajardo levantó lentamente las manos, pero su mente militar seguía funcionando. Calculaba distancias, buscaba alguna ventaja, alguna forma de salir vivo de esa situación que se había vuelto pesadillesca en cuestión de segundos. «Emiliano Zapata», murmuró con voz temblorosa. «No esperaba el honor de conocerte personalmente en mi oficina». «El honor va a ser todo mío», respondió Zapata mientras se acercaba lentamente al escritorio. «Sobre todo cuando te enseñe lo que se siente ser torturado por alguien que disfruta haciéndolo». Los ojos de Guajardo se movieron nerviosamente entre los dos hermanos. Eufemio, a pesar de sus heridas, mantenía una mirada desafiante que le recordaba al mayor federal todos los campesinos que había torturado y que nunca habían mostrado miedo. «Podemos llegar a un arreglo», tartamudeó Guajardo. «Soy un oficial federal importante, mi desaparición causará problemas. Pero si me dejan ir, puedo garantizar que las persecuciones contra los zapatistas en esta región se detengan». La respuesta de Zapata fue un puñetazo que mandó a Guajardo al suelo junto con su silla. El mayor federal se levantó escupiendo sangre, con la nariz rota y los ojos llorosos. Por primera vez en su carrera militar, Jesús Guajardo sabía lo que era sentir terror genuino. «Un arreglo», repitió Zapata mientras se quitaba lentamente el sombrero charro. «Como los arreglos que les ofrecías a los campesinos antes de fusilarlos. Como el arreglo que le ofreciste a mi hermano antes de planear torturarlo públicamente». Guajardo intentó arrastrarse hacia la puerta, pero Eufemio, a pesar de sus heridas, le bloqueó el camino. El mayor federal se encontró atrapado entre los dos hermanos más temibles de la Revolución Mexicana, y supo que había llegado su hora final. «Por favor», murmuró Guajardo. «Soy un soldado, he cumplido órdenes. La guerra es así, todos hacemos cosas terribles. No soy diferente de ustedes». «Si eres diferente», respondió Zapata mientras desenvainaba su machete. «Nosotros peleamos por la justicia, por la tierra, por darles una vida digna a los campesinos. Tú matas por placer, torturas porque disfrutas el sufrimiento ajeno. Esa es la diferencia». El machete de Zapata brilló bajo la luz de las velas que iluminaban la oficina. Guajardo cerró los ojos esperando el golpe final, pero en lugar de eso sintió como lo levantaban del suelo y lo amarraban a una silla con las cuerdas que él mismo había usado para atar a tantos prisioneros zapatistas. «No vas a morir rápido», le explicó Zapata mientras probaba el filo de su machete. «Vas a sentir cada segundo de dolor que les causaste a los campesinos de Morelos. Vas a rogar por una muerte que no te voy a conceder hasta que me canse de escuchar tus gritos». Los siguientes minutos fueron una lección de justicia impartida por alguien que había visto demasiada crueldad y había decidido que era hora de devolverla con la misma moneda. Guajardo experimentó en carne propia cada uno de los métodos de tortura que había perfeccionado durante meses de persecución zapatista. Sus gritos resonaron por todo el cuartel, pero nadie vino a ayudarlo. Los federales que aún seguían vivos estaban demasiado ocupados tratando de escapar de los zapatistas que habían tomado el edificio completo. El terror había cambiado de bando esa noche. Cuando Zapata finalmente decidió que Guajardo había pagado suficiente por sus crímenes, el mayor federal ya no era más que una sombra del hombre arrogante que había sido.
Sus súplicas de clemencia se habían convertido en gemidos incoherentes, sus ojos reflejaban una locura que nunca se borraría. Por la sangre de todos los campesinos que asesinaste, murmuró Zapata acercando el machete al cuello de Guajardo. Por las familias que destruiste y por la tierra que nos robaron, te condeno a muerte. El último golpe fue limpio y preciso, ejecutado por un hombre que había aprendido a usar el machete trabajando la tierra y que ahora lo usaba para impartir la justicia que los tribunales nunca darían. Guajardo murió como había vivido, rodeado de violencia, pero esta vez siendo él la víctima. Cuando todo terminó, los hermanos Zapata se abrazaron en esa oficina llena de sangre y trofeos macabros. No eran solo dos revolucionarios que habían completado una misión militar exitosa, eran dos hermanos que habían demostrado que la familia Zapata no se tocaba impunemente. La noticia de la muerte de Guajardo se extendió por Morelos como un reguero de pólvora. Los campesinos que habían vivido aterrorizados durante meses sintieron que finalmente había llegado la justicia. Las tierras que el mayor federal había confiscado fueron inmediatamente devueltas a quienes las habían trabajado con sus propias manos. Emiliano y Eufemio Zapata salieron de Cuautla montados en sus caballos, con la satisfacción de haber cumplido con el código de honor que los había guiado toda su vida. Detrás de ellos quedaba un cuartel en llamas y un mensaje claro para todos los enemigos de la revolución: la justicia zapatista siempre llegaba, aunque fuera montada en caballos fantasma en las noches más oscuras. Si llegaste hasta acá y querés seguir descubriendo los secretos más impactantes de la Revolución Mexicana, suscríbete al canal porque cada semana te traemos historias que van a cambiar todo lo que creías saber sobre nuestros héroes.